Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie, a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos. El tema hoy es, ¿sabes qué hora es? Yo sabía que alguien iba a decir eso. Romanos 13, vamos a leer del verso 11 al 14. ¿Sabes qué hora es? ¿Las 8 y qué? Gloria a Jesús. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Estamos aquí porque necesitamos oírte, Señor. Nadie es digno, Señor, de tocar esta palabra porque es muy santa, Señor, porque es viva, Señor, y nos habla continuamente, pero tú tienes la misericordia, Señor, de permitirnos tocar tu preciosa palabra, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos hables en esta noche por amor a tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Una verdad muy grande es que Dios tiene todo bajo control. ¿Usted lo sabe? A Dios nada lo toma por sorpresa. A nosotros sí. A nosotros la mayoría de las cosas nos toman por sorpresa, pero a Dios no. Y dentro de esas cosas que a Dios no lo toman por sorpresa son los tiempos. Amén. Son los tiempos. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, eso fue escrito hace unos 2500, 2600 años. ¿Usted sabe? Imagínense un periódico que se escribió hace 2600 años. Un periódico que se escribió hace 2 semanas ya pierde actualidad. ¿Usted sabe? Un periódico que se escribió hace un mes pierde actualidad, a menos de que tenga un hecho como, no sé, algo muy grande, como el hundimiento del Titanic o algo así. Pero de otra manera, los periódicos pierden actualidad. Y la palabra del Señor, hermano. Por ejemplo, Daniel, como le decía, escrito hace unos 2500, 2600 años, tiene más actualidad hoy que cuando se escribió. Amén. Esa es la maravilla de la palabra del Señor, la maravilla de la profecía bíblica. Cuando el Señor le inspira este libro a Daniel, una de las cosas que hace es darle una visión de una estatua. Esa estatua se la da a Nabucodonosor. Esa estatua es enorme, dice que es muy gloriosa a los ojos de los hombres. Y esta primera visión que el Señor le da a Nabucodonosor es como los hombres miran los imperios. Lo ven como una cabeza de oro que es Babilonia. Ese es el primer imperio en el que estaban viviendo. Inmediatamente después, el pecho y brazos dice que son de plata. Eso sería el próximo imperio que seguiría, que es el de Medo-Persa. Luego el vientre y muslos de bronce. Ese sería el imperio de Grecia. Luego las piernas de hierro, que eso es el reino del imperio de Roma. Amén. Que sería un imperio que se caracterizaba por el hierro y por la brutalidad. Luego vendrían la mezcla que tienen los pies, que es barro con hierro, y ese imperio es el que está por levantarse, o que ya se levantó, nosotros lo estamos viendo, es la unión de los países europeos, es el imperio romano resucitado allá en Europa. Esos países que formaban el imperio romano, la Biblia dice que se iban a volver a unir, pero que esa unión iba a ser como hierro con barro, porque ahí contamos con países muy fuertes y con países más débiles. Entonces no era una unión verdadera, y que cuando esa estatua estuviera en ese momento, que más adelante en la historia va a ocurrir, entonces iba a aparecer, aleluya, una roca que es Jesucristo, que iba a desmenuzar todos estos imperios, iba a formar un monte que iba a cubrir toda la tierra. Esas son profecías tremendas, profecías increíbles. Eso es escribir historia
antes de que pase. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Cuando alguien se pone a leer y a estudiar un poquito de lo que es la profecía bíblica, se da cuenta de lo increíble que es el Señor. Amén. Cómo Él controla los tiempos, cómo Él controla la historia, cómo las cosas que pasan, ya Dios la profetizó 1000, 2000 años antes de que ocurran. Amén. Gloria a Jesús. Dios es el Dios de los tiempos. Ahora en Romanos 13:11 decía así: y esto conociendo el tiempo. Amén. Cuando Pablo se refiere aquí a tiempo, él lo que se está refiriendo es al tiempo profético. Él está diciendo que conocemos la hora profética, el plan profético de Dios, el momento profético. Conocemos el tiempo. Conocer es saber, es entender, es saber interpretar acertadamente la época que nos ha tocado vivir, la época profética que actualmente nosotros estamos viviendo. Amén. Gloria a Jesucristo. Jesús reprendió a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos llegaban y le decían: danos señales, danos señales. Nosotros queremos saber si tú eres el Mesías o no. Y el Señor les decía: mire, sale ese celaje y ustedes dicen va a ser buen día. Al otro día el celaje tiene nubes y ustedes dicen va a llover. Ustedes saben interpretar las señales que da la naturaleza, que son más difíciles de interpretar. Amén. Y me piden señales. Y Jesucristo, que andaba sanando, que andaba haciendo todo tipo de milagros. Amén. Ellos no querían reconocer el tiempo profético. Ellos miraban las señales, ellos miraban los prodigios y no querían reconocer el momento en el que estaban viviendo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ustedes son hipócritas, porque mirando todo lo que está ocurriendo, saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué temporada viene ahora? ¿Invierno o verano? Amén. ¿Ya llegó la primavera? ¿Sí? ¿Ya llegó? ¿Cómo sabemos si llegó la primavera? Porque vemos las florcitas, por el cambio de clima. Amén. Todavía está un poquito frío, pero ya se está poniendo caliente y sabemos que la primavera va a llegar, si no llegó. Y después de la primavera viene el verano. ¿Y cómo sabe usted si falta tanto para el verano? Y después del verano, ¿qué viene? El otoño. Después viene el invierno. Nosotros sabemos, igual que los fariseos, interpretar los tiempos. ¿Verdad que sí? Sin necesidad de ver nada, lo creemos. Amén. Sabemos la hora profética que estamos viviendo nosotros actualmente. Amén. Amén. Podemos discernir las señales de la naturaleza. Amén. Podemos discernir las señales de los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Dios. La pregunta es para nosotros. Gloria a Jesús. ¿Podemos nosotros discernir las señales de los tiempos en las que vivimos? Esa pregunta es para nosotros. ¿Podemos? Amén. ¿Sí podemos? Claro que podemos. Amén. Que no nos suceda como a Israel. Que Israel tenía el Mesías de frente, tenía a Jesús haciendo milagros y le pedían más señales. Que no nos vaya a pasar como Israel, que tenemos las señales en la computadora, las señales en el televisor, las señales en la calle de que Cristo está a la puerta. Amén. Y pedimos más señales. Aleluya. Gloria a Jesús. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús, hermano, y yo me preguntaba eso, si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, ¿yo lo hubiera reconocido como el Mesías o le hubiera pedido más señales? ¿Usted qué cree? Es interesante, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿cómo Israel no le creyó a Jesús? Yo, si hubiera vivido, lo hubiera creído. Amén. Pues a veces nos cuesta creer lo que la palabra dice, a pesar de que vemos los hechos proféticos al frente de nuestra cara. Amén. Gloria a Jesús. Usted sabe que dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo. Pablo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, da por sentado, da por un hecho que nosotros conocemos el tiempo. O sea, nosotros sabemos, sí sabemos el tiempo que estamos viviendo. Y dice que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando
que cuando creímos, gloria a Jesús, y esto conociendo el tiempo, que ya está más cerca, sabemos qué hora es, sí lo sabemos. Conocemos el reloj profético de Dios, sí lo conocemos. Nos damos cuenta el tiempo que estamos viviendo, claro que sí. Nosotros estamos viviendo cerca del, Primera de Tesalonicenses 4, dice, gloria a Jesús, del rapto, eso es así, cerca del rapto. Primera de Tesalonicenses, dice que en un abrir y cerrar, a la final, trompeta, porque se va a tocar. Amén. Dice en 1 de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Ese es el evento y esa es la hora profética que estamos prontos a ver. Amén. Y lo sabemos. Y la iglesia lo sabe. Amén. La palabra lo da por sentado. Gloria a Jesús. Pablo dice esto y Pablo no vio las señales que nosotros estamos viendo. Pablo no vio los tiempos que nosotros estamos viendo. ¿Qué diría Pablo si viviera la época en que nosotros vivimos? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué diría Pablo? Porque Pablo pudo leer en Daniel 12:4, donde el Señor le dijo, cierra las palabras, sella este libro hasta el tiempo del fin. Amén. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pablo seguramente cuando leyó esto decía, sí, es que las carretas corren muy rápido con esos caballos. Si es que los barcos a vela duran 3 meses de llegar de Europa hasta Israel. Amén. Y él dice, la ciencia está aumentada, Cristo viene pronto. ¿Qué diría si viviera los tiempos de nosotros? Amén. ¿Usted cree que la ciencia se ha aumentado? Amén. Yo estoy atrás con la ciencia, yo estoy como 8 años atrasado. Para mí el tele más moderno que hay es el plasma. Eso es lo que yo tengo. Amén. Yo no conozco ni los Smart TV ni nada de eso. Si vamos a una tienda ahora, yo no sé ni qué comprar, porque todo está tan avanzado, la tecnología está tan avanzada y la gente que corre de aquí para allá. Amén. ¿Qué diría Pablo si viviera los tiempos que vivimos ahora? Si pudiera ir a la estación de buses en Nueva York, que uno se sienta ahí y no sabe para dónde agarrar, la gente corriendo para todo lado. Amén. ¿Qué diría si fuera al aeropuerto Kennedy y ve el tráfico que hay ahí? ¿Qué diría? La gente corre de aquí para allá. La ciencia se ha aumentado de una manera terrible. Eso nos dice Cristo viene, porque dice que eso iba a ser en el tiempo del fin. Y nosotros somos la generación que lo estamos viendo. Hay una señal en la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, que nos habla de que en los tiempos finales, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7, dice, amén, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vea, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por escrito, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Dice ahí que el Señor, antes de su venida, iba a haber en la tierra apostasía.
Usted sabe que esa apostasía es gente que ha creído en la palabra del Señor, es gente que ha predicado esta palabra, pero ahora predican una cosa diferente. Amén. Y si algo tiene el evangelio de hoy en día es que se ha dividido. Amén. Hay gente que ya no cree en el rapto, que ya no creen que Cristo viene, que creen que la iglesia tiene que tomar el poder aquí en la tierra. Amén. Que es el reino aquí en la tierra, que tienen que coger todos los poderes y yo no sé. Amén. Es un evangelio diferente. Y antes creían en este mismo evangelio. Y eso lo hemos visto nosotros con nuestros ojos. Una apostasía increíble ahí en la iglesia hoy en día. Terrible. ¿Sabe qué hemos visto nosotros? Nosotros hemos visto a Israel reconocido como nación. ¿Sabe cuántos años anduvo Israel por el mundo? Como 2000 años. Como 2000 años que Israel no tenía una tierra. Y ahorita usted prende el televisor y ve Israel, ¿dónde? En Israel. Amén. Israel está lista para construir el tercer templo. En ese tercer templo se va a sentar este inicuo, este hombre de pecado que la Biblia llama el anticristo. Amén. Nosotros somos la generación que hemos visto a Israel en Israel, que hemos visto la apostasía, que hemos visto la ciencia aumentada. Amén. Gloria a Jesús. Europa está lista para un gobierno global. Está lista, la tecnología está lista. Estaba leyendo yo con respecto al Real ID, que va a entrar en efecto en aproximadamente en unos 18 meses. No se va a poder tomar un avión a menos de que usted tenga un Real ID o tenga un pasaporte de su país válido. Pero todas las personas que viajen ahora, después de esa fecha, van a tener que tener un Real ID. El gobierno cada vez controla más y controla más y controla más a la población. Amén. Cada vez la vigila más y más y más. Gloria a Dios. La tecnología en este país y en todo el mundo ha avanzado tremendamente. Gloria a Jesús. Controlan completamente el sistema. Va a llegar el momento en que no se va a poder comprar ni se va a poder vender si no estamos en el sistema. Amén. ¿Eso le suena parecido? ¿Usted ha leído eso en algún lado? ¿Sí? Gloria a Jesús. Dice en Apocalipsis 13:16. Vamos a leerlo rápidamente. Amén. Aquí nos habla de ese gobierno que va a imponer el anticristo. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, amén, interesante, todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Yo creo que cuando Pablo escribió esto en la isla de Patmos, él ni tenía idea de lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar hoy en día que se pueda poner en la piel un tatuaje o un chip y usted pueda entrar a un supermercado y pagar con eso. ¿Sí se lo puede imaginar o no? Yo a veces voy con el carro para algún lado y nada más veo el Easy Pass y usted ¿qué hace? ¿Verdad? ¿Y quién pagó? Está todo ready, hermanos. Cuando Pablo escribió esto, él no se imaginaba nunca de las cosas que nosotros vemos. Amén. Vemos. Actualmente lo reconocen a usted por la cara, por los ojos, por las huellas. Aleluya. El sistema está listo. Y dice que para los que se queden después del rapto, el sistema se va a apretar aún más. Ya no va a ser un Real ID. Ya va a ser una marca. Va a ser una marca para poder estar en el sistema. Y usted para poder comprar y para poder vender va a tener que estar metido dentro de ese sistema. Y nosotros somos la generación que hemos visto toda esta tecnología. Gloria a Dios. Amén. Antes de que Cristo venga, la humanidad tiene que tener la posibilidad de destruirse a sí misma. Somos la generación que hemos visto, amén, bombas nucleares capaces actualmente de destruirse a sí misma. Nosotros somos los que hemos visto eso. Vimos a Israel
proclamarse nación. Vimos a Estados Unidos reconocer a Israel como nación, no hace mucho de eso, amén. Tenemos toda la tecnología para que el anticristo tome el control. Está la Unión Europea, ahí existe. La ciencia se ha aumentado. Pregúntele a su hermano qué hora es, el que está a la par. Amén. ¿Sabe qué hora es? Dicen que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones, ¿verdad que sí? Antes de que venga el fin. Prenda el internet. Amén. Prenda el internet, prenda las redes sociales. A ver si en toda parte no pueden escuchar una predicación. En el mundo. En toda parte. Está globalizado esto, ¿verdad? Está globalizado. Tal vez algunas tribus de África, pues que no tienen teléfono celular, pero un día de estos vi un señor en un camello con el celular. No hay agua, pero hay un celular. El grito de alerta para la iglesia es: Cristo viene. Amén. Cristo viene. Todas las señales nos indican Cristo viene. Aleluya. Ya es hora, dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de despertarnos. En inglés dicen, ya es hora de levantarse y oler café. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se dice? Y smell coffee, ¿verdad? Porque nos hemos acostumbrado, hermano, a las señales. Ya es hora de levantarse. Nos hemos acostumbrado a las señales. Se aparecen ante nuestros ojos la maldad, que padre contra hijo, que guerras, que la insensibilidad, todo. Nos hemos acostumbrado y nos hemos dormido. Vemos las señales y ya nos hemos convertido en coleccionistas de señales. Ya no nos da ni frío ni calor, nos dormimos. Y Jesús nos hace una pregunta retórica en Lucas 18:8. En Lucas 18:8 Jesús hace esta pregunta. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Fe en la tierra. Dice el Señor que previo a su venida, la iglesia va a estar bajita en la fe. Amén. Y eso es la iglesia. ¿Y el mundo cómo estará? Amén. Entonces la iglesia del rapto va a ser una iglesia de poca fe. Va a ser una iglesia tibia, sin fe en el retorno de Cristo. Esa es la iglesia de hoy. Hoy en día este tema ya no se predica. Ya no se predica. Ya esto no es popular. No es popular. Una iglesia sin compromiso. Es una iglesia que no ora, una iglesia que no lee la Biblia, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no adora a Dios y que no ama a su hermano. Aleluya. A mí me gusta cuando estoy adorando, a mí me gusta cuando estoy aquí adorando cerrar los ojos. Y mi esposa me dice, abre los ojos. Y le digo, no los abro porque todo el mundo me está viendo. Nadie tiene los ojos cerrados. Entonces si yo me pongo a verlos a ustedes se ponen a verme a mí, ninguno adoramos aquí. Esa es la iglesia del rapto. Si cuando estamos en el momento de la adoración no cerramos los ojos y no adoramos, ¿cómo será en la casa? ¿Cómo será en el carro? Si no adoramos aquí, que hermano, todo se presta para hacerlo. Una iglesia que le da pereza congregarse, que le da sueño todo lo de Dios. Una iglesia tibia, una iglesia fría. Aleluya. Una iglesia materialista y mundana. Es la iglesia que va a estar materialista, mundana, una iglesia donde amar a Dios no ocupa ya el primer lugar. Aleluya. Una iglesia movida por las emociones, gobernada por las emociones y no por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Gobernada por las emociones, no por el Espíritu Santo. Aleluya. Es hora de despertarnos. Es hora de despertarnos, es hora de darnos cuenta la hora que estamos viviendo. Cristo viene, las señales están ahí, hermano. Hay que ponerse en algo, hay que cerrar los ojos, hay que adorar, hay que orar, hay que buscar del Señor. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la santidad, hermanos. Tenemos que separarnos del mundo, dejar el materialismo un poco y poner a Cristo en el primer lugar, poner a Dios en el primer lugar. Pero ahora cualquier cosa está en el primer lugar. Es más, nos congregamos y no hay nada más que hacer. Si no hay nada más que hacer, nos congregamos. Pero cualquier cosa es motivo para no congregarnos. Despertar con más razón ahora que nuestra salvación está cerca, dice la palabra del Señor. Más cerca que cuando creímos. Amén.
Cristo está más cerca ahora que cuando creímos. Aleluya. La meta ya se mira. Usted sabe cuando el corredor va llegando a la meta y la meta, usted ha visto los ciclistas que van dos y ya no echan, pero ven la meta, eso, yo no sé de dónde agarran fuerzas, pero los dos se paran en el pedal y corren. Amén. Así está la iglesia en este momento. Cristo viene y Cristo viene por la iglesia. Tenemos que levantarnos, que nuestras lámparas estén encendidas y que tengamos extra en nuestra vasija. Amén. Gloria a Dios. Despertar en una relación íntima con el Espíritu Santo nos hace falta, hermano. Necesitamos una relación íntima con el Espíritu Santo. Y eso solo se consigue con oración, con ayuno y con entrega. Nada más. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Usted no se consigue comprando libros, no se consigue haciendo cursos. Eso se consigue en una intimidad a solas con el Señor, en un clamor, aleluya, tirado en el piso de su sala, buscando la llenura del Espíritu Santo. Hay que despertar a la oración, despertar a la santidad, despertar a la lectura de la palabra, a la alabanza, a la oportunidad de servir, a la oportunidad de reunirnos, a la oportunidad de testificar de Jesús. Es hora de despertar, iglesia, amén. Es hora de despertar. Cristo viene. Y la salvación está más cerca que cuando creímos. Está más cerca. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Podemos despertarnos. Podemos levantarnos. Estamos a tiempo. Es hora. Aleluya. Ahí dice que ya es hora. En segunda de Pedro 3, del 1 al 8, nos advierte de un peligro para la iglesia. Vea, primera de Pedro 3, del 1 al 8, un peligro que iba a surgir. Gloria a Jesús. No, ahí, segunda de Pedro 3, del 1 al 8. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Dice: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que ¿cuándo? En los postreros días van a venir ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Esos son sus propios deseos carnales. Dice: en los postreros tiempos se van a levantar hombres burladores, que van a andar bajo sus propias concupiscencias y van a decir, vea lo que van a decir en el verso 4: ¿dónde está la promesa del advenimiento? O sea, se van a burlar y decir: ¿dónde está la promesa de que Cristo venía? ¿Dónde está? ¿Y dónde se van a levantar? Dentro de la iglesia. Amén. Dicen ellos: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ellos van a decir: desde que se fue Cristo, todo está igual, nada ha pasado. Amén. Pero dicen el 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo Dios ya actuó aquí en la tierra. Dios ya tocó esta tierra, ya en el tiempo antiguo lo hizo. Dice: en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, pero los cielos que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice ahí que en los postreros tiempos se van a levantar hombres burladores, que van a decir: ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está? Cristo no viene, han pasado 2000 años. Amén. Y dice: ellos ignoran voluntariamente que Dios tuvo el poder para crear esta tierra de la nada, y tuvo el poder para un día destruirla por el agua. Amén.
Y Dios, el día que quiere, mete la mano en esta tierra y todo cambia. No hay nada seguro aquí. Lo único seguro es la palabra del Señor. Amén. Es lo único seguro. Y dice, para Dios 1000 años son un día. Y un día son 1000 años. Así es que no hace tanto. Gloria a Jesús. Hacen 2 días. Aleluya. Dice, si no crees, gloria a Jesús. Si no creemos en esto, nos va a pasar lo que le pasaron a esta generación del tiempo de Noé. No creyeron que venía el diluvio, y cuando creyeron fue demasiado tarde. Y dice el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. ¿Cómo nos vamos a preparar entonces? Desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos las armas de la luz. Gloria a Dios. La oscuridad del pecado hay que desecharlo. La densa oscuridad del pecado hay que desecharlo. Gloria a Jesús. Y vestirnos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Nosotros sabemos. Amén. Nosotros sabemos. Aleluya. Son el cinturón de la verdad, el chaleco de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Aleluya. Tenemos que tomar todas las armas de la luz, que son el ayuno, que son el nombre del Señor, que son el amor, que es la armadura del Señor. Tenemos que tomar eso, desechar todas las obras de las tinieblas. Gloria al Señor. Adoramos a Jesús. Es urgente. Aleluya. Y dice el 13, andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, no en celos. Amén. Deberíamos portarnos como santos, redimidos de Dios, aleluya, y andar limpiamente y con justicia en este tiempo, desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos las armas de la luz, preparándonos porque Cristo viene. Amén. Te adoramos, Jesús. Dice, vestíos de Jesucristo, vestidos de Jesucristo. Eso empezó en el bautismo. Dice en Gálatas 3:27 que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Y continúa. Ese revestimiento de Cristo continúa en el discipulado, continúa congregándonos, continúa siendo fiel. Nos estamos revistiendo continuamente del Señor. Amén. Y dice el 14, y no proveáis ¿para quién? Para los deseos de la carne. No hay que proveer para los deseos de la carne. El más peligroso enemigo que tenemos es la carne. El diablo dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad. Cuando nosotros logramos identificar los pensamientos y los ataques de Satanás, los resistimos, amén, en el nombre de Jesús, los resistimos y huye. Pero la carne es tan sutil, hermanos. La carne es tan peligrosa. Es una lucha de vida y muerte. Dice en Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es una batalla de vida o muerte. Amén. La carne es el enemigo más peligroso que hay. Gloria a Jesús. ¿Y qué dice que hay que hacer aquí en el 14? No proveer para las obras, para los deseos de la carne. ¿Qué es no proveer? No proveer es no proporcionar lo necesario, y lo conveniente es no darle una oportunidad. Amén. No proveer es no darle una oportunidad. Gloria a Jesús. No darle lo necesario. No darle comida. Amén. No darle comida. No darle alimento. No proveer para los deseos de la carne es no darle alimento. No darle duda. La carne se alimenta de la duda para robarnos la fe. La carne se alimenta del miedo. Se alimenta del chisme. Se alimenta de los placeres, de las concupiscencias.
Amén. Y si le damos oportunidad, nos va a matar. Nos va a matar. La carne le gusta todo lo que se opone al espíritu. Todo lo que se opone al espíritu. Todo lo que es del espíritu, la carne se opone. Amén. Es una lucha continua. Nada se puede hacer si no le ponemos freno a la carne y a sus concupiscencias. Nada se puede hacer. Amén. Lo que podemos hacer es no proveer para los deseos de la carne. No darle oportunidad. Y yo siempre que leo esto me acuerdo de José. Cuando se le apareció la muchacha esta de Potifar, ¿verdad? Él si tuvo que correr, salió corriendo. Porque si le da una oportunidad, José también era carne. Gloria al Señor. Hay que por el espíritu matar de hambre las obras de la carne. Hay que alimentar el espíritu y hay que crucificar la carne. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y ese espíritu es con E grande. Entonces, entre más íntima relación tengamos con el Espíritu Santo, entre más busquemos el Espíritu Santo, más vamos a poder crucificar y matar la carne. Amén. Entre más lejos estemos del Espíritu Santo y de la presencia de Dios, más la carne va a tomar control de nosotros. Solo por el Espíritu podemos mantener a la carne crucificada. Aleluya. Entonces, vamos a concluir diciendo que Jesucristo recriminó a los fariseos y a los saduceos por no reconocer el tiempo en que vivían, ¿verdad? Dijimos eso. Por demandar señales, de Jesús, que Jesús muchas hizo. Ellos no querían reconocer el tiempo. Que no nos ocurra igual a la iglesia. Que no nos ocurra que podemos leer las señales de la naturaleza, pero las señales obvias de la venida de Cristo las queremos ignorar. Aleluya. Tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Gloria a Jesús. Él viene pronto. Tenemos que crucificar la carne. Tenemos que tenerla ahí, no darle alimento y llenarnos de la presencia del Señor cada día más. Amén. Porque la hora está cerca. La noche está oscura. El día está pronto a llegar. Cristo viene. Cristo viene. Queda poco tiempo. Cristo viene. Yo creo que Cristo viene. Pongámonos en pie un momentito.